Queridos hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, el tiempo es sabio. El tiempo nos llama a superar cualquier propósito, cualquier proceso doloroso que ha significado para los pueblos indígenas. Hago extensivo nuestro saludo cordial a nuestros compañeros de las bases de Chimborazo, ya que en este evento importante, convocada por el movimiento Pachacuti, nosotros somos del movimiento Pachacuti, somos de las estructuras de la Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En esta coyuntura es de vital importancia clarificarnos los propósitos de nuestro proyecto político ideológico, nacido en el corazón de las luchas en más de 500 años y recogidas en 1994. Y no se puede en una coyuntura electoral consumir los esfuerzos de nuestras luchas milenarias. Al contrario, estos escenarios oscuros entre los antis y los pros nos debe clarificar nuestros postulados históricos, manteniendo nuestra independencia y nuestra autonomía política como movimiento Pachacuti y la CONAIE. Todos los sectores populares del Ecuador, ecologistas, ambientalistas, animalistas, transportistas, trabajadores del campo y la ciudad, nosotros no debemos a nadie ni cedemos a nadie que quieran imponer sus protervos intereses. Nosotros somos ese movimiento que forjamos día a día para superar el colonialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, entre otras formas de dominación que nos imponen el poder establecido en el mundo y en el Ecuador. Lamentablemente, en esta coyuntura, quieren que nuestros votos sean cheques en blanco. Y le queremos decir, señora candidata Luisa González, y a todas las autoridades allí presentes, que nuestro voto no es un cheque en blanco para nadie, ni es una hipoteca sobre nuestros proyectos políticos, nuestros programas que hemos planteado al Ecuador. Mucho menos de intereses individuales por puestos o espacios en la administración pública, o peor aún, para cogobernar. Queremos dejar claro que hemos luchado contra el neoliberalismo y los gobiernos capitalistas, pero también socialdemócratas, como en los levantamientos populares de 1990, octubre 2019, junio 2022, pero como también quiero decir enfáticamente que luchamos contra la persecución durante el gobierno de Alianza País de Rafael Correa Delgado. Lo quiero dejar absolutamente claro, que no nos permita quedar en la quietud, sino realmente superar los momentos que han significado horrores y errores para nuestros pueblos. Queridos compañeros, hoy partimos de las graves condiciones materiales de vida que vivimos la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Lo estamos pasando muy mal. No hay comida, no hay educación, no hay salud, no hay seguridad. En base a esta dura realidad profundizado en los últimos 3 gobiernos neoliberales, nuestro proyecto histórico demanda la construcción de una sociedad y Estado plurinacional anticapitalista, antineoliberal, antirracista en base a una valoración objetiva de la correlación de las fuerzas entre el Estado y las élites vendepatrias y los sectores organizados de la sociedad que aún seguimos luchando en las calles. Consideramos un ejercicio fundamental definir tácticamente el espacio de resistencia para los próximos 4 años. Nuestro país se encuentra polarizado, queridos compañeros de las provincias, en estas dos opciones finalistas, cuando en nuestra candidatura propusimos procesos profundos de transformación, a las cuales los compañeros que ahora desesperadamente me cuestionan nuestro accionar para seguir apoyando a la derecha filofascista, como ya lo hicieron en primera vuelta. Y son ellos quienes nos acusan de traición cuando desde hace mucho tiempo, valiéndose del anticorreísmo, han traicionado los postulados del proyecto político del movimiento indígena del Ecuador y los sectores populares.
Y lo complejo de esta coyuntura es que esta división de opiniones se percibe en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, hasta en nuestras propias familias. Esta realidad no puede ni debe alejarnos, no puede dividirnos. La segunda vuelta ya pasará muy pronto. Y como señalamos, hay que pensar en el futuro, en las condiciones para fortalecernos y continuar en la lucha, pensando siempre en la mayoría de los ecuatorianos, en esos hogares empobrecidos, angustiados por el desempleo y la inseguridad. La Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, aglutinamos más de 10.000 comunidades y organizaciones de base, así como el resto de la sociedad ecuatoriana. En su seno tienen opiniones de mayorías y minorías en esta coyuntura. Por ello voy a permitir establecer y en las cuales hemos definido. Hay una opción. Algunos dirigentes que visto en estos días desesperadamente, han inclinado por apoyar la candidatura de la derecha filofascista de Daniel Noboa, aduciendo como justificación el pasado que se remota a eventos desde hace más de 8 años, cuando el expresidente Correa se dedicó a atacar a nuestra organización social y popular, en lugar de combatir a la oligarquía. A propósito, no hemos escuchado hasta el día de hoy una autocrítica o indicios de reparación. Sin embargo, esto no significa plegarse a una candidatura que está destruyendo el Ecuador, que solo quiere incrementar el poder político y el dinero del imperio de la familia Noboa. Esta posición atenta contra lo que hemos defendido desde la creación de la CONAIE en 1986 y expresada su proyecto político en el país a partir de 1994. ¿Cómo es posible que piensen que Noboa sea una opción en esta coyuntura cuando está rompiendo las bases constitucionales del Ecuador? Ha quitado su vicepresidencia, manejada en este caso a los poderes del Estado. Está privatizando los sectores estratégicos de todos los ecuatorianos, abriendo nuevo catastro minero. En este año 2025 inicia 6 proyectos mineros, en las cuales tenemos en el sur del país, en Morona, Santiago, ahora mismo Loma Larga o Quimsacocha, como se conoció. Tenemos en Bolívar, Proyecto Domo, en Las Naves. Vamos a Cotopaxi, un cuarto proyecto. Tenemos Palo Quemado, Las Pampas. Vamos a Imbabura. Tenemos el proyecto Cascales, que en este caso y hemos visto los efectos inmediatos. Y vamos al oro que tenemos del proyecto Cangrejos. No es posible que nuestros compañeros que hemos luchado históricamente por un anticorreísmo sigan apoyando estos propósitos en donde está involucrado los intereses de los grupos económicos de la familia Noboa. No les permite mirar esta realidad. No pueden seguirnos haciendo recordar las agresiones del pasado para hacer olvidar el saqueo de hoy, la violencia de hoy, la absoluta pobreza que agobia el día de hoy. Esa es una opción que muchos compañeros en el anti han decidido avanzar con esa oligarquía que está saqueando este país. Hay una siguiente opción. Muchos de los compañeros han optado por apoyar a la candidatura de la señora Luisa González, no como un cheque en blanco, sino como la posibilidad de alcanzar ciertas conquistas que fortalezcan los espacios de lucha autónomo en un contexto de reacomodo del gobierno de derecha. Este gobierno no queremos otro Moreno, otro Lazo u otro Noboa. Se exige que la señora González se pronuncie punto por punto las demandas de las agendas presentadas y seguramente hoy en el evento de este movimiento de unidad plurinacional Pachacuti se acuerden hacer ese camino para cumplirla, sin descafeinarnos los puntos, sin bambalinas, sin usurpar su núcleo que realmente perseguimos. Debe respetar el espíritu de las demandas, por ejemplo, la moratoria, auditoría y revisión de todos los procesos mineros. No olvidamos las agresiones de Correa. Si es que González no lo es, manifiéstese a contramano del dogma del exmandatario frente al extractivismo.
Esta y otras las principales demandas fijadas de manera programática por muchas organizaciones sociales y políticas, incluidas la CONAIE, nuestra madre organización, y el Pachacuti como brazo político. Exigimos una posición diferente de la señora González y no respuestas retóricas que muchas veces han hecho equivocar a los mandatarios. Creemos que en el gobierno de Luisa González podría representar una etapa diferente y diferenciada del expresidente, de sus errores y horrores, si acogen las principales demandas fijadas de manera programática por muchas organizaciones sociales del Ecuador. Hay una tercera opción. En este caso, hay compañeros, compañeras de todos los sectores, incluido del movimiento indígena, que llaman al voto nulo. Posición respetable, pero creemos que en las funciones de las respuestas exigidas en este momento, exentas de una situación retórica, no corresponde a este momento histórico. Por eso queremos decir, vamos a respetar las opciones que la gente ha decidido. Las bases han optado en esta segunda vuelta, pero nosotros como dirigentes nacionales estamos en la obligación de dar nuestro criterio político y nuestro posicionamiento ideológico en base a nuestro proyecto político histórico de 1994 que manifiesta nuestra posición anticapitalista, antineoliberal. Por ello, jamás iremos con la derecha, ni un solo voto a la derecha. Jamás aceptaremos el neoliberalismo. Por ello avanzamos paso a paso a partir de las resoluciones que emitieron en la asamblea de la CONAI del 7 de marzo y el 12 de marzo en una asamblea popular plurinacional con más de 75 organizaciones a nivel del Ecuador. Frente a esta realidad vale la pena considerar el único contrapeso, queridos compañeros presentes en este evento, el único contrapeso real al abuso del poder cuando ejercen es la movilización social del pueblo. Ni la oligarquía ni la socialdemocracia no nos van a dar respuestas estructurales, ya que demostraremos que unidos podemos impedir el saqueo, como el caso del Campo Sacha. Nuestra obligación como dirigentes y representantes de los pueblos y nacionalidades es mantener la unidad. Por ello consideramos lo siguiente. Uno, el objetivo de esta coyuntura es mantener la unidad en esa diversidad de criterios, en esa diversidad de posiciones, siempre anclados a un proyecto de transformación del Ecuador. Segundo, vamos a respetar las decisiones de cada estructura de base. Tercero, nos ratificamos en las decisiones tomadas en el Consejo Ampliado del 7 y del 12 de marzo, respectivamente, a partir del proyecto político ideológico, donde decimos ni un solo voto a la derecha que está saqueando el Ecuador. Cuatro, establecer como único canal válido de comunicación, en este caso a través de la CONAIE. Nuestras demandas históricas están siendo pensadas en la mayoría de los ecuatorianos. Y un final punto, cualquier persona que intente obtener réditos personales en este proceso no será parte del movimiento. Nada de negociar cargos gubernamentales, individuales o trochas personales. Que sea realmente pensado en poder avanzar en la transformación del Ecuador. Y en este proceso creemos importante ratificar nuestras demandas centrales para que no quede anclado a una votación como un cheque en blanco. Primero, moratoria y auditoría encaminada a las revisiones de todas las concesiones mineras o modificar o dar de baja los contratos de los proyectos mineros en curso que nunca garantizaron el derecho a la consulta previa, libre e informada, más bien violaron los derechos humanos y de la naturaleza. Dos, obligatoriedad de respetar la consulta previa, libre e informada en todos los procesos que lleve a cabo el Estado y el gobierno central. No se puede avanzar a una nueva asamblea constituyente, señora Luisa González, candidata a la presidencia de la República. No se puede ir a ceder bajo presión
de todo este poder calcomido en el Ecuador que están buscando una Asamblea Nacional Constituyente. No se puede avanzar. Si estamos de acuerdo en avanzar en una reforma que tiene que verse con el Consejo de Participación Ciudadana, el tema del hiperpresidencialismo, perdón, el tema del sistema de justicia en este país. Hay temas que hay que reformarla, pero no se pueden ir a entregar en bandeja de oro para que aniquilen nuestros derechos en el Ecuador. 4. Defensa de los territorios de los pueblos y nacionalidades, de los campesinos, de los derechos laborales, de la salud, la educación, la no regresión de los derechos. Se debe respetar la determinación, la organización de los procesos sociales que tiene el Ecuador. Necesitamos avanzar también en la amnistía para las personas criminalizadas por defender el territorio y la vida, amnistía para las personas criminalizadas en este caso, por salir a las calles. Necesitamos la verdad, la justicia, la reparación para todos los crímenes del Estado que perpetraron en los últimos 20 años. Sobre todo, los que perdieron la vida de nuestros hermanos en la movilización del junio 2022, octubre 2019 y en los escenarios de la lucha por defender sus territorios. Necesitamos reparación integral. Hay que desterrar la violencia económica, criminal y racista de nuestros territorios que en estos momentos más se siguen radicalizando. Se deben garantizar en el nivel de pobreza que tenemos en este momento en el Ecuador, se debe garantizar un subsidio focalizado de todos los combustibles como factor de la economía del Ecuador. No todos los ecuatorianos estamos en la capacidad de acceder a los incrementos de los productos de primera necesidad. También demandamos que se deben respetar las demandas históricas de la CONAIE y del movimiento Pachacuti. Esperamos que pueda ser respetada nuestras demandas que salieron en todos estos procesos para los pueblos del Ecuador. Y así además también esperamos que haya un respeto absoluto a nuestros territorios, a la autonomía, al autogobierno. No aceptamos la división y fraccionamiento de nuestros territorios, cooptando a nuestros mismos líderes, como lo que está haciendo en este momento el gobierno de Noboa y los que han hecho anteriormente. Necesitamos que en cada territorio sea respetada la autoridad, la autonomía y las formas de organización. Nosotros somos del movimiento Pachacuti, no pertenecemos a ningún otro, pero necesitamos en este momento histórico anclar un proceso mucho más amplio del Estado del Ecuador, en las cuales en este momento, con la firma que se va a dar el día de hoy entre el movimiento Pachacuti y la Revolución Ciudadana, que se puedan encaminar a procesos de transformación para el Ecuador, dejando claro nuestro recurso inmediato al momento que no se han cumplido sobre lo que se acuerda, serán movilizaciones permanentes, siempre pensando en la transformación para los más humildes. Saludo nuevamente, reitero el agradecimiento a todas nuestras autoridades de los territorios, a nuestros coordinadores del movimiento Pachacuti, a la señora candidata, al compañero Guillermo Churuchumbi y a todos. Estamos aquí, vamos a seguir escribiendo la historia. Jamás nosotros iremos a ningún lado. Aquí estamos para levantar el proyecto político histórico de los pueblos y los sectores populares del Ecuador. Una buena tarde. Muchas gracias al ingeniero Leonidas Issa por su mensaje. A continuación, invitamos